Queridos amigos, bienvenidos al curso de crecimiento espiritual según la Kabbalah. Estamos estudiando el libro Mesilat Yesharim, la senda de los justos, de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, gran cabalista del siglo XVIII, nacido en Padua y falleció en la tierra de Israel. Solamente vivió 40 años, pero nos dejó un gran legado escrito, y entre ellos este libro que estamos estudiando, Mesilat Yesharim. Nos quedamos en la sexta etapa de las 10 etapas que él trae en base al Talmud en nombre de Rabbi Pinchas Ben Yair, y estamos en la etapa número 6, en la Hasidut, en ser piadoso. Y el Rabbi Moshe Chaim Luzzatto cita al Talmud en el Tratado de Sukkah, página 49, donde dice: Gedolá gemilut hasadim yoter min hasedaka. Dice: es más grande las acciones de misericordia que la caridad, que la sedaka. Dice: ¿a qué se refiere? Se refiere que la sedaka, la caridad, tú la puedes hacer con el pobre, pero sin embargo las acciones de misericordia las puedes hacer con el pobre y con el rico. Porque si un rico está enfermo y vas a visitarlo, o un rico está en duelo y vas a consolarlo, o un rico fallece y vas a hacer su entierro, también la misericordia te permite cumplir una serie de acciones mucho más amplias que lo que se refiere a la sedaka, que es solamente con el pobre. Y por tanto, dice, la Gemilut Hasadí, las acciones de misericordia, no solamente las hace con el pobre y el rico, sino también con el muerto y el vivo, mientras que la sedaka solamente la haces con el pobre y justamente con el vivo. Y por tanto, nos dice aquí Rabbi Moshe Chaim Luzzatto que el Hasid, la persona piadosa, es la persona que actúa desde el Gemilut Hasadim, actúa desde las acciones de misericordia. Es la persona que instala la misericordia como creencia, para que esa misericordia se proyecte en su pensamiento, se proyecte en su sentimiento, en sus palabras, en sus acciones. Y nos trae Moshe Chaim Luzzatto el Talmud, en el Tratado de Shabbat, página 151, que dice: todo el que es misericordioso con las criaturas, son compasivos con él desde el cielo. Como queriendo decir que hay una ley de causa y efecto, que es una ley espiritual muy importante. Este mundo físico se rige por leyes naturales que el Creador estableció desde el principio de la creación, como la ley de la gravedad. Pero también hay unas leyes espirituales que rigen el universo. Y por tanto, dice, una de las leyes es la ley de causa y efecto, midá keneged midá. Como tú activas, activan contigo. Por tanto, dice el Talmud en el Tratado de Shabbat, página 151, todo el que es misericordioso con las criaturas atrae la luz de misericordia divina. Quiere decir, como tú activas, activan contigo. Como queriendo decir que somos espejos frente a espejos. Y por tanto, escribe Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, dice: la persona tiene que tener tanto cuidado en no generar sufrimiento. Dice, ¿por qué? Porque si tú activas sufrimiento en otra persona, atraes el sufrimiento a tu vida. Dice, incluso, dice, por eso la Torá fue tan respetuosa también con los animales. Es decir, cuando habla de sufrimiento no solamente es a un hombre, sino también a un ser vivo. Es decir, no generar sufrimiento incluso a animales. Y dice, por tanto, dice, el Hasid, la persona piadosa, es la que cuida, la que es cuidadosa de no generar ningún daño ni a ninguna persona. Es decir, que se impone como objetivo de vida el beneficiar. De la misma manera que Dios es dador, pues Él elige el dar como forma de vida y activa ese valor interno del amor como forma de vida. Y la misericordia es un derivado del amor, y por tanto ve cómo puede beneficiar a las personas. Es decir, cuando otra persona hace un error, en lugar de culparla, pues intenta ver cómo se puede mejorar. Y de ahí que el Talmud en el Tratado de Shabbat, página 133, dice: Zeheli be'ambehu, este es mi Dios y lo embelleceré. Dice, ¿qué quiere decir?
Explicaron nuestros sabios que cuando vas a hacer un precepto tienes que buscar la forma de embellecer el precepto. ¿Qué quiere decir? Que si vas a cumplir un precepto, por ejemplo, de comer una comida de Shabbat, por ejemplo, pues ver cómo embellecer esa comida, es decir, cómo poner un buen mantel, cómo poner una buena mesa para embellecer el precepto. De la misma manera, cuando vas a comprar un objeto, por ejemplo, una mezuzá, este pergamino de protección que ponemos en la puerta, pues también ver cómo embellecer el precepto, poner una caja bonita, embellecer el precepto. Dice, ¿por qué? Porque eso muestra tu amor al precepto. Cuando tú quieres embellecer, muestras tu amor al precepto. Y trae Rabbi Shimon Luzzatto el Salmo número 42 del rey David, página 2, dice, como la gacela corre hacia los manantiales de agua, así mi alma corre hacia Dios. Como queriendo decir que nuestra alma tiene una tendencia natural de unificarse a nuestra fuente de origen. Pero tenemos que nutrir esa tendencia. Esa tendencia está en potencia. Por eso cuando una persona está en un avión y hay turbulencias, enseguida busca a Dios. Y enseguida pide el auxilio divino. Pero está en potencia y nosotros tenemos que trabajarla. Y el Hasid, el piadoso, es el que busca trabajar esa tendencia natural, nutrir esa tendencia natural. Y para eso siempre tiene presente lo que dice el Talmud en el Tratado de Berajot, página 60, todo lo que hace Dios es para bien. Como queriendo decir que la persona, incluso que le venga un acontecimiento que él piensa que no es bueno, pero tiene que pensar que es necesario. Es decir, no todo lo que nos viene nosotros lo vemos como agradable. Hay muchos acontecimientos que son desagradables, pero tenemos que pensar que son necesarios. Es como cuando tú llevas a un niño a vacunarse, no es agradable para el niño, ni es querido por el niño, pero sí es necesario. Y por tanto, dice, eso es lo que dice el Talmud de Berajot, que todo lo que nos sucede es necesario para la reparación de nuestra alma. Y lo tenemos que ver, en lugar de enfocarnos en el problema, enfocarnos que ese acontecimiento es como una oportunidad de crecimiento. Dice, y de ahí que el piadoso es el que, incluso que le ocurren acontecimientos difíciles, no se deja caer y no claudica en la caída, sino que busca cómo superar. ¿Por qué? Porque entiende que ese acontecimiento puede ser un punto de crecimiento para él. Ahora, por otra parte, nos dice Jaime Luzzatto que la persona piadosa es la que actúa con alegría. Es decir, ¿por qué? Porque como él tiene el convencimiento que ha venido a este mundo a crecer y ha venido a este mundo a desarrollar su alma y que los preceptos nos ayudan a ese objetivo, pues los hace con alegría, no los hace como una carga. Y por tanto, dice eso lo que dice el rey David en el Salmo número 100, que tenés que servir a Dios con alegría. Y por eso dice el Talmud, en el Tratado de Shabbat, página 30, que la presencia divina no recae sino en la persona que está en alegría, la persona que está en estado de plenitud. ¿De dónde se estudia? Del patriarca Jacob. Jacob, los 22 años que él estuvo triste, enlutado por el duelo de Yosef, porque pensó que su hijo había muerto, que había sido devorado por un animal, dice, perdió la profecía. Cuando sus hijos le anunciaron que Yosef estaba en Egipto y que vivía, dice, en ese momento le volvió la profecía. ¿Por qué? Porque volvió a recuperar la alegría. De ahí la importancia que la persona esté siempre en alegría. ¿Qué quiere decir? Alegría no es estar riendo, alegría es un estado de plenitud interno. Y por tanto, trae la Torá en el libro de Deuteronomio, de Barim, página 28, capítulo 28, versículo 47, nos dice, Tajat ashelo abata et Hashem elokeja besimcha. Dice, todas estas consecuencias negativas
el exilio y todas las consecuencias negativas, dice, ¿por qué te vinieron? Dice, porque no serviste a Dios con alegría. ¿Qué quiere decir? Que si tú hubieras servido a Dios con alegría, hubieras transmitido esa alegría a tus hijos en el cumplimiento y tus hijos se hubieran apuntado a ese cumplimiento de los preceptos, se hubieran apuntado en tu camino. ¿Por qué? Porque todo el mundo se quiere apuntar en un proyecto ganador. Ahora, si una persona cumple los preceptos y lo hace desde la carga, desde el yugo, desde la amargura y decir, bueno, no tengo más remedio, y los hijos ven que sus padres cumplen, pero lo cumplen con pesar, los hijos van a querer separarse de ese camino, porque nadie quiere estar en un camino de amargura y por tanto van a buscar una alternativa. Por eso dice la Torá, dice, todo esto te vino porque no serviste con alegría. Si hubieras tenido el convencimiento de que ese es tú, que los preceptos son el objetivo de tu vida para crecer, lo hubieras hecho con alegría, hubieras contagiado esa alegría a tus descendientes y ellos hubieran seguido en el camino y no se hubieran apartado. Y es lo que nos dice la Torá. Dice, ¿por qué las generaciones posteriores se metieron en la idolatría y abandonaron el camino espiritual? Dice, porque no vieron esa alegría en sus padres en el cumplimiento y por eso no aguantó. Dice el Talmud en el Tratado de Shabbat, página 54, dice, todo el que tiene la posibilidad de reprochar a otro cuando ve que está haciendo un mal y no lo reprocha, como que él también toma parte de esa transgresión. Y esto es un precepto muy difícil de cumplir porque nos exige que seamos garantes por el otro. Lo que pasa es que muchas veces la otra persona no quiere ser receptiva. Dice, ¿qué quiere decir? Si tú, por ejemplo, ves que una persona va a entrar en un coche y ese coche no tiene freno, no lo vas a dejar entrar. O si tú, por ejemplo, ves que una persona va a comer una comida que está putrificada, no se la vas a dejar comer. De la misma forma, si tú ves que una persona tiene una conducta inmoral, tienes que advertirle. Dice, ¿por qué? Porque si no le adviertes, tú te haces también cómplice de su conducta. Dice, ¿qué quiere decir? Que es una forma de mostrar el amor al otro. Es decir, que tú no lo haces para hundir al otro, sino porque te duele la otra persona, porque lo amas, intenta corregirle. Dice, de la misma forma que tú no vas a soportar que tu amigo o tu hijo sufra, sino vas a aliviar el sufrimiento. Dice, de la misma forma, si tú ves que una persona está haciendo algo indebido, tienes que advertirle. Dice, ¿eso cuándo? Dice, cuando sabes que esa persona es receptiva. O si tú sabes que esa persona de ninguna forma te va a escuchar, dice, no, dice, ahí ya no tienes obligación. Dice, ¿por qué? Dice, porque vas a generar que esa persona lo haga premeditadamente. Y por tanto, dice aquí Luzzatto que el Hasid es la persona que se preocupa por su generación, que le duele el otro y lo hace y que actúa por amor al otro. Y también cuando reza no solamente para él, sino reza también para el otro. Muchas gracias por estar un día más con nosotros. Si todavía no se han suscrito a nuestro canal, les invitamos a suscribirse y si quieren participar en nuestros talleres y nuestros cursos gratuitos, les invitamos a apuntar el email que aparecerá a continuación y mandarnos un mensaje, pero cuando nos manden el mensaje, mándenos también el código de su país para que lo podamos incluir en nuestros grupos de WhatsApp. Muchas gracias.